Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería
Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. En Corrientes, inauguramos una vez más el ciclo lectivo en tiempo y forma. Agregamos una hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante EducaPlay, estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los 2 mandatos de gobierno, vamos a inaugurar 250 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Lo que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más alentados en este país. 36 de este mediodía, día lunes, está con nosotros Matías Sturt, que es economista. Gracias, Matías, por estar con nosotros. Gracias. Primero lo que importa, ¿Sturt de qué origen? No, Surt. La T va después de vasco-francés. ¿De qué lugar del País Vasco? No tengo mucha idea. Nunca exploré demasiado. Explícale, ¿no? No podés contestar eso. Tenés Es el que fin. inventar algo. Sí, decime, pues si no, loco, Pero si arranco mintiendo al inicio de la entrevista, ¿cómo llegamos al final? Te explico. Para la próxima vez me venís sabiendo de qué lugar sos. Lo voy a averiguar. Por favor, ahí está. Muy bien. Bueno, 539, 540, ¿significa qué cosa, Matías? Desde mi punto de vista significa que las medidas, dos cosas, que el acuerdo con el fondo que se vuelve a patear para fines de esta semana genera nerviosismo en el mercado y que las medidas anunciadas ayer a la noche, hoy a la madrugada por el gobierno son muy pocas, tienen
no resuelve ninguno de los problemas, de los desequilibrios, y es interpretado como, bueno, si esto es lo único que tiene el gobierno para ofrecer, la negociación con el fondo puede que se siga trabando y que no llegue una solución a fines de esta semana. Ya vivimos cuántas veces el anuncio estaba a punto de llegar y no llegó, puede ser una vez más. Bueno, ahora hay un comunicado del fondo diciendo que la parte gruesa... En general, creo que fue la palabra, está encaminada. Ahora, suben acciones y bonos. Eso me hace como medio ruido. Eso está pasando hace ya casi 2 meses, si no recuerdo mal. Es un fenómeno interesante. El mercado, desde nuestro punto de vista, está pasando algo similar a lo que pasaba en 2015. El mercado de acciones y bonos ya está priceando, mirando el año que viene, descontando un cambio de gobierno y un mejoramiento de la política económica y de que las cosas se van a empezar a solucionar. Entonces se van adelantando. Me parece que suba el dólar y que suban las acciones y los bonos al mismo tiempo es porque cada activo está mirando un plazo o un periodo diferente. Uno está interpretando el dólar, que la cosa en el corto plazo no se soluciona, y lo otro, como estaba tan en el fondo del mar en términos de precios, porque estaban regaladas las acciones argentinas y los bonos, interpretan que para el año que viene a largo plazo tenemos que estar mejor. Matías, es algo que está pasando. O sea, el mercado financiero está desenganchado del resto de la macroeconomía desde hace ya un par de meses. Pancho es el que sabe, el que te va a preguntar técnicamente. Te lo pregunto con torpeza. Lo que se anunció en un programa de televisión y se publicó un poco en el boletín, ¿es qué? ¿Es una devaluación con efecto inflacionario? ¿Qué es? Es un encarecimiento del dólar para algunas importaciones vía impuestos. Algunos lo denominan devaluación fiscal, porque es una devaluación no subiendo el precio del dólar, sino poniéndole un impuesto a algunas operaciones. Básicamente son 3. La primera es el dólar solidario, que tenía una percepción de 35% por impuesto a las ganancias, pasa a tener una del 40%, o sea que lo encarecen en 5 puntos al dólar para comprar ahorro, que igualmente es mínimo, porque hay muy poca gente que puede seguir accediendo a ese canal. Importaciones de servicios, 25% de impuesto país. Importaciones de bienes, excepto medicamentos, energía y alimentos, que hay que ver la discrecionalidad que va a tener eso cuando se arme el anexo y se pongan adentro las partidas arancelarias que van a estar grabadas y las que no. La verdad que es muy difícil saber cuáles tienen que estar y cuáles no, pero en teoría un 7,5% de impuestos a esas importaciones. Y después, complementariamente, una ampliación de lo que es hoy el dólar agro, que básicamente es un dólar de 340 pesos para la exportación de todos los productos del agro, excepto soja. Lo cual es paradójico, recién lo veíamos más en la sociedad rural y recordaba el año pasado, en septiembre, antes de que incluso ni nos habíamos enterado de que iba a haber sequía, se anuncia el primer dólar soja y el discurso era... O sea, primero lo que te daba la señal de que el mercado cambiario ya estaba complicado antes de tener el shock de la sequía. O sea, nos estábamos quedando sin dólares, como dice el gobierno. Y en ese momento el discurso era: lo hacemos con la soja porque es el único producto del agro que no impacta en la canasta de bienes. Y ahora está todo menos la soja, entonces es rarísimo. ¿Por qué se hace vía esta percepción? Para no tener que pasar... ¿Por qué el aumento del dólar se hace vía impositiva y devaluación fiscal y no directamente...? Yo creo que es un mecanismo para... Primero, desde lo simbólico, digamos, como para no reconocer que es una devaluación, es un aumento de impuestos. Y en segundo lugar, para aumentar el grado de discrecionalidad que tiene el gobierno para elegir a qué sí, a qué no, cuánto a uno y cuánto a otro. Porque lo lógico sería subir el tipo de cambio lo suficiente según en las conversaciones con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dice al gobierno que según sus análisis el tipo de cambio está atrasado entre un 25 y un 30%. Entonces, si ese es el análisis del fondo, el tipo de cambio debería subir al menos eso. Y esa es la parte con la cual estuvo muy trabada el acuerdo durante todos estos meses. Y el gobierno es como que le dice al fondo: bueno, te doy un poquito de lo que vos me estás pidiendo y te lo doy por un canal que no es el tradicional. Entonces yo me imagino esas negociaciones con el fondo que dicen algo tan obvio como: mirá, tenés el dólar barato, tiene que estar más caro, y el gobierno da miles de vueltas. ¿Y para el exportador? Y bueno, no, el problema es ese. Para el exportador, excepto lo que entra en el dólar agro, no tiene ningún beneficio. Entonces, también desde el punto de vista del gobierno pueden estar pensando: el impacto inflacionario es menor si yo lo hago vía impuestos, seleccionando a qué productos importados quiero que eso afecte, y no que impacte en todos los productos importados y en todos los exportados.
La sensación que tengo es que todo es como sí. Sí. O sea, no devalúo, pero hago más caro el dólar por lo cual tengo que poner más pesos para acceder a un dólar. Y eso se llama devaluación. O sea, juego a que es como vos dijiste, una devaluación fiscal con encarecimiento impositivo. Juego a que no hago... Es como como si... Me parece que acá hay que meter la arista política, porque estoy en medio de la elección. Totalmente. Y un segundo factor que también puede estar jugando a favor de que tomen ese camino y no el tradicional, tiene que ver con la meta fiscal. O sea, también el gobierno viene muy desenganchado de la meta de déficit fiscal que tenía que llegar a un 1,9, está camino a un 2,9, un punto del PBI de diferencia para fin de año. Y según el gobierno, con este aumento de impuestos se esperan recaudar 0,8 puntos del PBI. Entonces se podrían acercar un poco a la meta acordada con el fondo. Yo creo que 0,8 es mucho. Todo no veo que puedan recaudar tanto por esta vía. Todo va a depender de qué partidas arancelarias entren y cuáles no. Cuando se pongan a hacer la selección. ¿Qué son importaciones de primera necesidad para la canasta básica? Es lo que plantea Pancho. Entonces, el paquete, por ejemplo, no sé, el plástico, ¿eso entra en canasta básica? No lo sabemos. No sabemos. Pero es que el fabricante te va a decir, ok, yo te fabrico huevos. No, fabrico no, pero digo, comercializo huevos, pero van en un maple. O sea, tengo que ¿eso es insumo de la canasta básica o no lo es? Es un lío, ¿no? Es un lío en todo. Cada vez que hay que hacer ese tipo de selecciones y que tiene que haber un funcionario detrás decidiendo, es un lío. Otra cosa que decía el gobierno es, no se van a gravar las importaciones de insumos que se usen en procesos que después se exporten. Entonces yo pensaba, un fertilizante, ¿lo grabás o no lo grabás? Porque si yo lo uso para soja, la soja se exporta, pero si lo uso para la plantación de algún, no sé, cebolla, papas, algo que no se exporte o que se exporte muy poquito, y que entonces van a hacer una selección de fertilizantes que van a un producto para grabarlos y a otros para no grabarlos. Yo creo que complica demasiado el funcionamiento, genera mucha incertidumbre. Las personas que trabajan en todo esto de comercio exterior, de comercio internacional, deben estar hoy con todas las operaciones trabadas y al mismo tiempo sigue abriendo puertas y genera mucha corrupción, para el aumento de la corrupción. Pero busca arbitrariedad propia de la corrupción, porque hay un señor con una lapicera que dice esto sí, esto no. Imagínense el incentivo que tengo yo, importador de una partida arancelaria específica, para que mi partida quede afuera de ese anexo. Imagínate, o adentro del beneficio. Bueno, nos vemos la próxima con el origen exacto de tu apellido. Muy bien. Caso contrario, te pasarán cosas. No, pero no es una amenaza. No. Es una sugerencia. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. La verdad que los caballeros, salvo el que suscribe, son unos sex symbol. Tengo montones de mensajes. Interpretaciones sobre eso. La cuestión es que se abre un momento de una gran inestabilidad política porque el Partido Popular no puede, solo no le alcanzan las bancas y los escaños, ni siquiera si suma Vox, y por el otro lado Pedro Sánchez le podría alcanzar, pero tendría que aliarse a los partidos más radicalizados regionalistas, digamos, que están pidiendo la autonomía, como Vasco, como el de Cataluña, como el de Galicia. Claro. Y hay una enorme inestabilidad. Es muy loco, antes de presentar a nuestra invitada que nos va a echar luz sobre lo que está pasando, es muy loco lo que pasa en la Argentina, es una perlita que es imperdible porque mientras más votos sacó el Partido Popular, y después vamos a contar lo que pasa con Ayuso también, que es aplaudida en cualquier acto que se presenta, resulta que Alberto Fernández hizo un tuit que no entendemos bien de dónde, ni quién, ni cómo, ni por qué, felicitando a Pedro Sánchez, chicos. ¿No era el ganador? Esto es de locos, no. Igual, a esta altura no hay ganador cuando hay una crisis, pero felicitaciones, querido amigo Sánchez Callejón, por la extraordinaria elección, sacó menos votos que el Partido Popular, que hiciste. Millones de españoles revalorizaron el Estado de Derecho y como si no tuviera el Partido Popular Estado de Derecho. Bueno, y la han preservado de aquellos que usan la democracia para después negarla en el gobierno. Te mando un abrazo fuerte. Yo no sé. Es que perdió ganando o ganó perdiendo, ya no me acuerdo. Sí, claro, pero ¿entendés? para felicitarlo como presidente, Pablo. Dejate de joder. ¿Te sorprende? No, sí, me sigue sorprendiendo porque no termino de entender
la frecuencia, porque si entendiera la frecuencia quizás me podría reír, pero no, lo dice en serio, lo hace en serio. Sí, lo hace en serio. ¿Qué le habrá pasado a Pilar Rahola con esto también? Que es una pequeña perlita de lo que vamos a hablar con ella, que es la inestabilidad en España. Hola Pilar, qué gusto. Estamos con Pablo aquí desde Buenos Aires con muchas ganas de hablar con vos. Buenas tardes. Hola, pues mira, en mi primer día de vacaciones, porque hasta ayer estábamos activos, aún voy haciendo cosas, pero empiezo a descansar un poco. Si es que no me lo permite el caos político en España, porque lo cierto es que esto está al rojo vivo. Fíjate, Pablo, el otro día que hablábamos contigo y dábamos por hecho que el PP ganaba las elecciones con toda rotundidad, porque todos los datos iban en esa dirección. Hay que decir unas cuantas cosas. La primera, el PP ha tenido unos resultados extraordinarios. Sí. Extraordinarios, es decir, está muy lejos del Partido Socialista. Lo que ocurre es que en el sistema español, y además con todo el peso, digamos, de los partidos territoriales, sin ninguna duda, la posibilidad de gobernar, que pasa por una mayoría absoluta de 176 votos, es más compleja. Se necesitan alianzas importantes. El Partido Socialista, yo no veo ninguna posibilidad de gobierno por su parte, porque, primero, no veo que las alianzas sean posibles. Tendría que aliarse con medio mundo, darle a medio mundo de todo, y no lo consigue. Porque con le una tiene que credibilidad dar, bajo cero. Pilar, les tiene que dar, para que lo apoyen a Pedro Sánchez, les tiene que dar los plebiscitos, ¿no? Les tiene que ofrecer los plebiscitos en Cataluña, en el País Vasco. Es mucho lo que piden. El tema del referéndum en Cataluña es algo que pedimos los catalanes desde hace mucho, pero dudo mucho que forme parte del debate electoral, del debate de alianzas. Claro. Y lo dudo porque yo creo que de entrada hay algo que nadie tiene en cuenta, que es que Feijóo realmente puede llegar a la mayoría absoluta. ¿Ah, sí? Hoy ha movido pieza, hoy ha movido pieza. Tiene Vox, tiene Coalición Canaria, tiene el partido UPN, que es un partido navarro, y le faltan dos diputados. Los dos diputados se los podría dar el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que históricamente es un partido que ha balanceado entre la izquierda y la derecha. Es un partido con una inteligencia, con una estrategia muy inteligente. Cada vez que hay alguno que es débil, llega allí y pone el cazo y saca algo para el País Vasco, ¿no? Y lo ha ido haciendo muy bien, tanto con PP como con PSOE. ¿Qué pasa? Esto estaría cantado hace unos años. ¿Qué diferencia hay ahora? La diferencia es Vox. Claro. Ningún partido vasco o catalán puede ni de lejos aliarse con Vox, que es un partido no solo de extrema derecha en términos de derechos civiles, sino que además con una mentalidad muy centralista y muy anti-identidades vascas, catalanas, gallegas. Sí. Es decir, de una concepción muy reaccionaria de España. Entonces, como el PP necesita Vox, el PNV es imposible imaginar que pueda aliarse con un PP que tiene Vox. Pero hoy Feijóo ha llamado al presidente del PNV. Y repito, es un partido que a veces funciona más como lobby que como otra cosa. Ideológicamente es ambivalente. Pedro Sánchez, en cambio, lo tiene muy difícil. Porque, primero, tiene el Senado en contra. El Senado, saben ustedes que en España se vota en el Congreso, pero tiene que ratificarlo el Senado. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta, primer punto. Segundo, el PP tiene la práctica totalidad de las autonomías, excepto algún caso, el vasco, catalán, pero el resto prácticamente. De manera que Pedro Sánchez, que ha quedado segundo, que eso ya lo deslegitima, tendría el Senado en contrario que no podría aprobar nada y además los poderes territoriales también, ¿no? Y luego Pilar, además tiene que pactar con 6 o 7 y a cada uno darle algo. ¿Qué pasa si se bloquea el gobierno? Uno de los temores que creo que hablábamos el otro día era que la sociedad tenga que volver a las urnas. Esta pesadilla que ya les pasó, que se traba todo el sistema y tengan que volver a votar. ¿Qué chances cree que hay de eso? Ahora es una hipótesis altísima, porque ciertamente está la situación, el país tiene una fractura absoluta entre la derecha y la izquierda, de una manera realmente, en estos momentos, casi de 50%. Pedro Sánchez ha resistido mucho más de lo que se imaginaba, probablemente no por él, sino por el miedo a Vox. Hay una cantidad enorme de voto
que voto que no es de Pedro Sánchez, pero yo tengo amigos que han votado a Pedro Sánchez y nunca lo habían votado por miedo a la extrema derecha, que además se ha trabajado mucho el discurso del miedo a la extrema derecha, que además, por ejemplo, Feijóo ha perdido sobre todo en Cataluña. Los votos en Cataluña han sido absolutamente fundamentales para esos 2 diputados que le faltarían para la mayoría absoluta. ¿Por qué en Cataluña ha tenido tanto rechazo? Bueno, porque Vox se ha ido atacando el catalán en todas partes y es el aliado principal del PP. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué va a ocurrir, como tú preguntabas, Pablo? Bien, en estos momentos, si Feijóo no consigue la mayoría absoluta, que ahora es muy difícil, y Pedro Sánchez tampoco, que lo veo imposible, hay una tercera opción que Feijóo la ha pedido y que era posible antes de los resultados, que era PP ha ganado por razón de Estado, por estabilidad, que el PSOE se abstenga en la investidura, le permita gobernar con geometría variable y vamos haciendo, para que la economía se estabilice, en fin, etc. Esto era necesario que Pedro Sánchez hubiera tenido un mal resultado, porque entonces era débil y los varones del Partido Socialista habrían presionado. Pero Sánchez ha salido muy vivo. Ha sacado más votos, no muchos, pero más votos que la última vez. Con lo cual ahora, y Sánchez está absolutamente en contra de esta hipótesis. Si las 3 hipótesis realmente, que ahora están las 3 muy, muy en el rojo, si las 3 fallan, vamos a elecciones para octubre, inevitablemente. Bloqueo y elecciones. No, es que no veo otra opción. O pacto de Estado con abstención socialista, o Feijóo consiguiendo que los vascos acepten una alianza con Vox, muy difícil, o una alianza múltiple que implicará probablemente también el referéndum de Cataluña con un montón de partidos, que también la veo improbable, y además con un gobierno socialista que no podía gobernar por culpa del Senado. Es un bloqueo absoluto. Yo creo que el avance electoral hoy es una hipótesis no probable, sino altamente probable. Porque además tendrían que acordar con gobiernos que no... A ver, con alianzas de las que ni tanto el PSOE como el PP están de acuerdo, ¿no? Son realmente muy distintas los otros partidos. Sí, sin ninguna duda, el Partido Socialista, además es que ahora la ironía o el sarcasmo de la situación es que para que Pedro Sánchez pudiera gobernar, necesita no solo a la extrema izquierda, no solo a los vascos de izquierdas, no solo a Esquerra Republicana, a los republicanos en Cataluña, sino que necesita también a Junts, que es el partido del presidente Puigdemont, el que está en el exilio en Bélgica. Claro, el PSOE ha perseguido a Puigdemont por activa y por pasiva. Hoy mismo, la Fiscalía, que depende del Estado, ha pedido una euroorden otra vez para cazarlo. Claro. Y al mismo tiempo le están pidiendo a él... Claro, le tienen que pedir los votos. Es inimaginable. Es inimaginable. Hoy Puigdemont lo ha dicho. La última pregunta por mi parte, al menos, Pilar. ¿Cuánto de este, para los argentinos, quizá que no siguen la política internacional, que no estamos en el día a día, quizá, se torna complejísimo? ¿Cuánto de esto puede complicar la economía del día a día del español de a pie, digamos, los principales elementos del español de a pie? Digamos, si la política contagia la economía. Sin ninguna duda es una catástrofe en un país que está terriblemente endeudado y que se ha convertido ya en un... Bien, estamos en los temas que interesan por Canal 10 de Goya. Los acompañamos en la 93.1 y 92.5. También en la sintonía 46 y 125 de Gigaret. Nuestra televisión online de Canal 10. Estuvo Patricia Bullrich por Corrientes, estuvo con el gobernador Gustavo Valdés, quien le planteó algunas de las cuestiones que nos preocupan a los correntinos. Vemos la nota. Pregunta primero para nuestro gobernador.
Gobernador, si tiene una lista en cuanto a pedidos primordiales en caso de llegar la señora Patricia Bullrich a la presidencia para Corrientes, sabiendo que viene sufriendo años de discriminación por parte de Nación. Y a Patricia Bullrich también, ¿no? Que se viene, cuando vino Horacio Rodríguez Larreta, él dijo, fírmenme, que quede grabado, que visitaría Ituzaingó para conocer la represa Yacyretá. Y en caso de ser presidente, darle el lugar que el correntino merece, que es estar un correntino en la conducción de todo lo que tenga que ver con el tema de la electricidad en ese lugar. Bueno, tengo un bibliorato ahí, dos son, tenemos tomo 1, tomo 2. La verdad es que nosotros estamos trabajando, yo siempre decía que nosotros somos soldados, a lo mejor porque acá salieron los granaderos de San Martín, pero también salió el general San Martín, y nosotros creo que estamos preparados para construir la Argentina. Nosotros estamos, por eso yo quiero dar la bienvenida a Patricia Bullrich como precandidata a presidente de la Nación, y tenemos expectativa, por supuesto. Y mucho de la responsabilidad que tenemos luego de haber recibido el acompañamiento de tantos correntinos, justamente esa, tener responsabilidad para gobernar la provincia de Corrientes y llevarla a buen puerto, que es lo que estamos haciendo, con números equilibrados, con buen volumen de obra pública, que es nuestros recursos, pero que nos sentimos absolutamente discriminados con obras que son nacionales, que no es nuevo, porque Patricia, hemos compartido la Cámara de Diputados con Patricia, lo hemos visto, hemos estado en el oficialismo, hemos estado en la oposición, conoce Patricia qué es lo que pasa, conoce cómo discrimina el kirchnerismo, porque fue parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también fue parte de, así como nos discriminaban a nosotros, a otras provincias que gobernaba en ese entonces, éramos dos, la Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las únicas dos provincias que cuando ganó Mauricio Macri, que todavía gobernábamos, era que éramos lo que más ligábamos, o sea, sabemos bien de qué hablamos. Y por supuesto que tenemos proyectos. Proyectos hay muchos, pero hay que tener la fortaleza para enderezar a la República Argentina. La Argentina necesita cambios de rumbos urgentes, porque la política económica está fracasando de la mano de Sergio Massa, actual candidato a presidente de la Nación, y lo que no hizo antes no va a ser hacia adelante. Si no le dejaban hacer a Alberto Fernández, tampoco le van a dejar hacer a Sergio Massa. Es un cambio de chirolita, pero siempre va a seguir siendo lo mismo. La que manda es ella, la que manda es la cámpora, y son los que discriminan a la provincia de Corrientes. Por eso, cuando viene un precandidato a presidente de la Nación, de nuestro espacio político, a nosotros nos llena de orgullo, porque son personas íntegras, son personas capaces, son personas que realmente tienen la vocación de cambio. Por eso yo le quiero decir que nosotros, que tenemos una lista unidad, que le agradecemos la presencia a Ingrid, a Alfredo, a Anita, al vicegobernador de la provincia, de que nosotros estamos para cambiar. Nosotros estamos para que haya una Argentina diferente. Y por supuesto que para que haya una Argentina diferente necesitamos tener inversiones en obras de infraestructuras que estén relacionadas con el gas, con los puentes, que estén relacionadas con el camino, con la ruta, que estemos pensando en electroductos que sean fundamentales, en los gasoductos que sean para crecer, pero para eso hay que tener visión, para eso hay que tener perspectiva de trabajo, y nosotros tenemos para el desarrollo y para el futuro de Corrientes. Es más, Corrientes es una de las pocas provincias que tiene pensado qué es lo que necesitamos los próximos 10 años, que lo llevó adelante nuestro vicegobernador y que firmamos lo que necesitamos los correntinos. Así que nuestro plan estratégico participativo de la provincia de Corrientes está listo. Cuando ganemos el gobierno, como dije, vamos a llegar más rápido y vamos a tener más obra pública de la que necesitamos con esta visión. Por eso es importante ganar las próximas elecciones y que nosotros podamos tener
ese futuro al alcance de nuestra mano. Por eso te quiero agradecer la presencia y estoy seguro que lo vamos a hacer con Patricia, que lo vamos a trabajar, que vamos a tener un futuro exitoso. Bueno, nosotros ya trabajamos en muchas cosas con el gobernador, con el tema de Yacyretá, de Ituzaingó, la apertura del puente, es decir, del camino que estaba absolutamente cerrado, creo que era de nuevo, ¿no? Lo han cerrado de nuevo, nadie sabe por qué, porque realmente era una ayuda muchísimo, muy importante para que todos los argentinos pudiesen salir de manera más fácil y tener una vía alternativa a las existentes. Así que nosotros conocemos la importancia que tiene Yacyretá y bueno, a ver, los últimos han sido misioneros, le toca a Corrientes y además está en Corrientes. Eso es algo que es muy importante que se entienda, porque hoy están pidiendo muchas provincias que tienen hidroeléctricas, están pidiendo una participación y bueno, una provincia que ha cedido la posibilidad de tener una obra tan trascendental, tan importante, también tiene que tener poder y capacidad de decisión sobre esa obra. Por lo cual creo que estos son temas que hemos discutido, hemos debatido. También hay otros temas a debatir respecto a cuál es la participación en determinados institutos que siempre están de un solo lado. Vamos a trabajar para que realmente haya una participación de Corrientes en todos los espacios en los que Corrientes tiene un interés concreto por su economía, por su gente, por su realidad. Así que el compromiso y las cosas que hemos hablado con el gobernador son compromisos que no es un problema de decir firmalo, es un problema de decir nosotros vamos a tener un diálogo abierto permanente para trabajar en equipo para que Corrientes deje de ser una provincia discriminada. Muy bien. Bien, vamos a compartir el editorial de Diego Sickman. Operación Neguemos Todo. Vio que nos agarran de boludos a cada rato. Como que usted no entiende nada, que no tiene acceso a la información, que tiene que creer las barrabasadas que le dicen, como que no vive, que nunca va al supermercado y no sabe lo que es esta situación. Pero te quieren vender una fantasía, un relato, un absurdo. Lo vemos a Diego Sickman. Qué lindo momento. Estamos bien con Mario. ¿Cómo están? Pasen, bienvenidos. Hoy podríamos decir Operación Neguemos Todo. Vamos a referirnos a ella, creadora de éxitos como... Triste esto, ¿eh? Las piedras de la derecha, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando los deudos de los muertos por la pandemia llevaban piedras porque no podían homenajear de otro modo, porque no se podía ir a los cementerios, no pudieron enterrar a sus seres queridos, esas prohibiciones severísimas, extremas? Hicieron un homenaje en Plaza de Mayo, vino una visitante española y Cerruti abrió y señaló y dijo, esas son las piedras de la derecha. Mirá vos si hay formas de mencionar un homenaje de esos deudos que no tenían dónde ir en ese momento. Bueno, sintetizó, estigmatizó, despreció todo en una frase que además fue espontánea porque la estaban grabando en una conversación que ella tenía con alguien con quien se sentía cómoda. Bueno, creadora de esas frases de negación y desprecio, hoy no desentona Cerruti
cuando se refiere a estamos en una crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Hay pobreza? No, no hay pobreza. ¿Hay hambre? Vean la primera frase de Cerruti. Insisto, esto no es personal, pero es chocante. Vean. Te quieren hacer creer que Argentina está en crisis. Argentina estuvo en crisis en el 2001, ¿no? Cuando gobernaba la Alianza, cuando gobernaba Patricia Bullrich, y ahí todos veíamos la Argentina en crisis. Yo digo hoy que la Argentina tiene inflación y tiene un problema con el dólar. La Argentina sigue teniendo un nivel de crecimiento que no se puede tener en crisis. Bien, Argentina no crece desde 2011. Tiene un rebote de pandemia y en algunas actividades puntuales. La verdad es que eso que están mencionando, Cerruti, es mentira. Pero lo más importante, y un poco lo anticipábamos ayer y en otros programas dije lo mismo, que hay un laburo de instalación que la palabra crisis en la historia política y económica de la Argentina solo responde al 2001. ¿Querés saber qué es crisis en el diccionario de la Argentina? Solo es 2001, la Alianza, Fernando de la Rúa, los caballos y la montada en Plaza de Mayo, los muertos, la represión. Entonces está también las motos a contramano en calle Corrientes rompiendo las sastrerías Cervantes, el Club del Trueque, los patacones, culpa del radicalismo, culpa del Fondo Monetario. Esa es la crisis. Todo el resto, elijan el nombre que quieran, pero eso no es una crisis. Escucha bien, no llames crisis a esto porque esto no es crisis, es aquello. Bueno, esto es una operación semántica, lo venimos diciendo acá. Crisis es, por ejemplo, 42% de pobreza. Crisis es, y no lo dice alguien de un canal hegemónico, entre comillas, lo dice la propia vicepresidenta y líder del espacio, es que hayan trabajadores que no llegan a cubrir necesidades básicas con una canasta. Eso también es crítico, ¿o no? Bueno, crisis no. Crisis es aquello. Seguimos avanzando con frases de la vocera presidencial. Vamos. Voy a discutir un poco, digo, no ahora, después de las elecciones, el año que viene o lo que fuera, el tema de la medición de pobreza, sabemos que es un tema polémico, ¿no? Porque la verdad es que la pobreza se mide por ingreso, nada más, digamos, y cuando vos medís la pobreza por ingreso, estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso, pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado. Alguien que no tiene para comer es una cosa, alguien que no llega a fin de mes es otra, digamos, ¿entendés? Entonces digo, en Argentina no hay hambre, ¿entendés? Entonces, si vos me decís a alguien que no tiene para comer, bueno, no. Bueno, es terrible. Es como, ¿qué es eso que está pasando? ¿Qué son los números del INDEC? Bueno, eso no es hambre. ¿Por qué? Porque nosotros te decimos que es hambre. Yo te voy a presentar unas cifras que vos conocés, pero vale recordarlas. No son cifras, son trompadas. Acá las tenés. Fíjate. Estos son los pibes. Menores de 14 años, más de la mitad, pobreza infantil. Yo no sé qué quiere decir Cerruti cuando dice que no hay hambre. ¿A qué nos referiríamos? ¿A cuerpos esqueléticos, mitad colgados de un tacho de basura, escenas africanas? Exactamente, ¿qué deberíamos ver para mencionar la cuestión del hambre y la problemática en la República Argentina? Quiero darte otra cifra también complicada, por último, la indigencia, que esto es literalmente fondo de olla. Más de 12%, 1 de cada 10 pibes menores de 14 es indigente. Pero no se te ocurra nombrar a esto como crisis, ni se te ocurra decir que hay hambre, porque haya hambre es escenas africanas o en todo caso las escenas críticas de 2001. Todo lo otro será otra cosa, pero no nos acusen a nosotros, nos dice Cerruti, de causar crisis o hambre. La operación de siempre, negar la realidad. Acompáñenme. Compartimos otra información. La Triple Frontera es un lugar muy especial, no solo la confluencia de 3 países y el movimiento económico de Brasil, Paraguay y Argentina al respecto, el crecimiento fundamentalmente
de Foz de Iguazú y Ciudad del Este en Paraguay es impresionante, impresionante el movimiento comercial y cómo se ha concentrado allí un polo de desarrollo. Del lado argentino, bien, gracias. Si usted fue hace 30, 40 años, está medio igual nomás, un poquito mejor, pero del otro lado la explosión demográfica, económica. En varios artículos que fuimos compartiendo hablaban de el primer comando, el PCC o 1CC, primer comando de la capital, y el comando Vermelho. Son las dos estructuras mafiosas de delito, de crimen organizado, más poderosas de Brasil. Arrancaron en las cárceles de San Pablo y están copando las cárceles paraguayas, y también detectaron células en cárceles de la Argentina. Esa avioneta que cayó hace poco la van vinculando al PCC o primer comando de la capital. Mafiosos brasileños poderosísimos. En todo ese contexto, el movimiento del narcotráfico es muy especial y una zona muy caliente. Alerta sobre posible terrorismo, porque una cosa es la acción de todo el narcotráfico y otra muy diferente es la del terrorismo. Irán tiene acceso directo a la triple frontera. Vemos la nota. Gracias por favor, gracias a vos. Ayer contábamos con Darío este acuerdo bastante particular, bastante extraño y bastante peligroso que firma Bolivia con Irán, entre otras cosas, intercambio científico, explotación de litio. Ahora, lo que contábamos con Darío, claro, te pone a, te diría que al principal enemigo internacional del terrorismo, como es Irán, en la frontera con Bolivia. Entre otras cosas, para control fronterizo. Para control fronterizo, además de explotación del litio, que para mí es clave también. Y ayer finalmente creo que hubo algún pedido de explicación, siempre tarde, del gobierno a Bolivia por este acuerdo. Ahora, es con Argentina y es en toda la región. Una cosa absurda lo que está pasando. En la reunión que tuvimos en la DAIA para discutir este tema, les ponía un ejemplo, porque a veces la política tiene que bajar al campo. Esto es como si cualquiera de nosotros o los televidentes tuviese una situación de agresión con una perimetral, con un acosador, y ese acosador se muda al departamento de al lado, pese a la perimetral. Ya estaba en el barrio, pues ya estaba en Nicaragua y estaba en Venezuela, pero ahora está en Bolivia. Para controlar el narcotráfico, no se pacta con un delincuente para combatir la delincuencia. Claro, aparte, recordemos que narcotráfico y tráfico de armas van de la mano en general. Pero Argentina... Todavía tenemos que poner los aviones ahí. Bueno, esto es el entramado que tiene que ver con el análisis completo de la situación. Ese avión iraní, hay un acuerdo que dice que van a combatir el narcotráfico en las fronteras, y hay un avión que recorrió todas las rutas del narcoterrorismo y tráfico de armas de todo el mundo. Está probado en la causa. Y resulta que esos propietarios de aviones ayudan a combatir el narcotráfico. Y que aterrizó en la Argentina, porque no sé si nos acordamos, todavía está en Ezeiza. Un año. Hace un año. Ahora, y yo sé de verdad que el comunicado del gobierno argentino pidiendo explicaciones al gobierno de Bolivia es una reacción que correspondía, porque Argentina fue la víctima de 2 atentados de Hezbollah. Hezbollah no es Hezbollah, Hezbollah es Siria e Irán. Uno decide beta sobre acciones en Medio Oriente y otro sobre acciones internacionales. Así que es lo mismo, es el mismo terrorismo. Que estén, digamos, a un vecino como Bolivia
pactando con quien provocó tantas muertes y tanto horror en Argentina, hace una semana estábamos conmemorando el 29 aniversario. Hace una semana decíamos que hace 29 años que hay impunidad en la República Argentina y que pedimos que se sometan a la justicia de la República Argentina. Irán tiene una situación particular con la fecha, pues el memorándum de entendimiento con Irán, con Argentina, lo firmó en la semana del 27 de enero, que es cuando conmemoramos a las víctimas del Holocausto. Del Holocausto. De las víctimas. Desde el gobierno. Fue el memo de Irán. El memo. Y ahora, en la semana de la conmemoración de 29 años de impunidad, se firma en Bolivia esto. Una pasión extraña y metafórica. Bolivia, país que recibió a una de las personas, uno de los funcionarios, que está sindicado como integrante de los autores del atentado a la AMIA. El tremendo de Irán es que hoy el ministro de Interior de Irán, Bahidi, tiene una circular roja por es considerado por la justicia argentina como uno de los que pensó y planificó el atentado que ejecuta Hezbollah. Las personas que tienen una alerta roja en Argentina son miembros del gobierno, no es que son iraníes, Claro, son miembros funcionales del gobierno de Irán. Irán seguramente le va a dar drones. Los drones de Irán son los que provocaron hacer una masacre en Ucrania. Son los que utiliza Rusia contra Ucrania. Sí. Para destruirlo, por ejemplo, los depósitos de grano. Así que no solamente va a introducir... Y que ya están en Venezuela, los drones iraníes que ya están en Venezuela. Pero dos cosas, no solamente va a introducir inteligencia, va a introducir seguramente armamento. Y además, no se olviden que estamos cerca de la triple frontera. Así que tiene un acceso directo, legalizado en la triple frontera, y le han dado un marco diplomático al terrorismo. No nos olvidemos que el 747 que está acá venía de aterrizar en la zona de triple frontera también. Por eso yo creo que... Ahora, ¿han hablado con el gobierno? Eso. Sí, hablamos habitualmente, hoy voy a hablar con ellos, vamos a ver este tema. Yo creo que el gobierno también está preocupado y que va a pedir las explicaciones. Yo creo que lo que ha sucedido con Bolivia es inadmisible y merece una crisis diplomática con Bolivia. Nosotros no empujamos ninguna situación fáctica, pero no sé, ¿ustedes tienen idea de lo que es Irán en el mundo? Lo que es Irán financiando el narcoterrorismo, lo que es Irán en la frontera de la República Argentina, acá a pocos kilómetros. Es que el problema no es solamente para la Argentina, más allá de ser la frontera con Argentina. Te desestabiliza la frontera es para toda la región. Te modifica el estatus geopolítico de la región. Pero Argentina, el gobierno argentino tiene que ser líder en este combate contra En ese Irán. sentido, Jorge, porque uno diría, Irán debería ser un tema central de la política exterior argentina. ¿Ustedes ven ahí una política coherente de la Argentina en términos de política exterior? Bueno, en la Asamblea de Naciones Unidas durante muchos años se reclamó a Irán por la entrega de los imputados a la causa, los que están profugados en este momento. Después la posición cambió, ustedes saben que cambió la posición, después se firmó el memorándum de entendimiento con Irán, así que hubo un cambio de política durante muchos años. Ahora, también es cierto que el gobierno de Mauricio Macri determinó a Hezbollah como decisión terrorista, y este gobierno lo ha seguido sosteniendo, y cuando puede la condena. Hay unas circunstancias erráticas a veces en el Consejo de Seguridad o Consejo de Derechos Humanos cuando se insta a las partes, cuando hay un conflicto en Israel, y una organización terrorista como Hamas a ponerse de acuerdo, cuando una es un Estado democrático y otra es una organización terrorista. Jorge, a la vez, a la vez cada aniversario de AMIA, no hay ningún representante del gobierno desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo tomás eso? Hubo este pero año, está bien, pero no sé la primera línea. Tuvo ministro, estuvo también el secretario de culto, y estaba entre el público, pero ¿sabes qué pasa? No puede ser que aparezcamos todos, oposición, sociedad civil y gobierno, cada 18 de julio. No puede ser, tiene que haber un pacto, y por eso le pedimos a los candidatos que tengan la obligación de hacer de esta resolución una política de Estado. Argentina ha padecido, y lo digo siempre, algunos ya me han escuchado, ha padecido el único país del mundo que tuvo dos terrorismos, el de Estado y el internacional. No hay otro ejemplo del mundo. El de Estado lo hemos resuelto con un pacto donde nos hemos puesto de acuerdo todos. El internacional es completamente... El internacional
no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque seguramente muchos piensan que es un tema de la comunidad judía y es un tema de la República Bueno, Argentina. es que esto que está pasando en Bolivia, más allá de las explicaciones que tiene que pedir el gobierno, el resto de los frentes, los partidos políticos y todos los líderes de la oposición deberían también rápidamente expedirse, porque es un tema de Estado. A ver, es de la región incluso, pero esto es un tema de Estado para nosotros. No tengo duda que es un tema de Estado. Sí, una pregunta fuera de este tema, porque yo siempre me lo planteé, eso lo he contado muchas veces al aire, ¿por qué en la Argentina es como que el atentado a la embajada se ha olvidado? Porque tiene competencia originaria de la Corte Suprema. Entonces, pero es creo que el que único atentado Israel que pasó nunca, fue de la AMIA, no, y bueno, nos olvidamos del atentado de la embajada. no, yo lo recuerdo siempre como hecho político, pero tampoco nos vamos a olvidar, y quiero decirlo, porque no se puede entender el 18 de julio de 1994 si no entendemos el 17 de marzo de 1992. Eso digo, en la línea de impunidad, porque para que todos tengamos claro, en Argentina se inició el terrorismo masivo en el mundo en el siglo XX. Después vino subte de Londres, Atocha, Torres Gemelas. Ahora, pero nosotros, el primer atentado que sufrió la Argentina fue de la embajada y es como que nos olvidamos. Yo no me olvido nunca. Yo no me olvido. No, nunca. pero lo tengo presente. Sí, probablemente incluso los medios lo postergan también. Sí, no. Bueno, y la fue el inicio, lo dice Jorge, fue el inicio de los atentados internacionales en el mundo empiezan por la embajada en la Argentina. Sí, absolutamente. Bueno, una impunidad no se entiende sin la otra, Antonio. Eso está clarísimo. Sí. Así que yo agradezco que yo creo que hay que tomarlo esto como política de Estado, este combate contra el terrorismo, esto que ha pasado en Bolivia y por fin resolver la impunidad en la causa del atentado de la AMIA y la DAIA. Muchas gracias. Cuando usted piensa cómo podemos estar peor, tiene estas realidades. Porque cuando nos gobiernan ineptos y corruptos, caemos en estas cuestiones que además no son ingenuas, no son porque se le escapó. Vea, analice un poco de todo lo que se habla, piensa en Nisman, en la impunidad y lo que representa hoy el terrorismo y qué representa como potencial para nuestro país en plena crisis. El narcotráfico para nosotros es como naturalizado. En los diarios de hoy está, en nuestro portal, jinetes andaban todos, pero no llevaban la mochila con el avío, todo marihuana en el monte. Los sorprendieron y abandonaron cargas millonarias. Los aviones, y en la restricción presupuestaria de Massa, cuando asumió el año pasado, le cortó todos los recursos al ejército para que cubra la demanda de personal y de gastos del escudo norte, de la radarización. Entonces, estamos a la deriva totalmente. Vamos naturalizando cosas que impactan y que van destruyendo todo. Y parece que como que naturalizamos esas cosas. Y ahora esto, una usted las pequeñas cosas, si quiere insignificante, un incidente de pescadores en la isla Pipé, aguas paraguayas y argentinas, procedimientos, persecución de los paraguayos increpando a los argentinos en territorio argentino.
la caída de los aviones, el colador que es nuestra frontera en forma permanente, lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, los convenios de libre navegabilidad. ¿Quién está administrando eso? ¿Quién supervisa? ¿Cómo llega toda la droga a Rosario? ¿Cómo se redistribuye de allí a los mercados importantes del mundo, donde del precio original que se paga el kilo de cocaína en cualquiera de los países limítrofes, Paraguay o Bolivia, el precio se incrementa 10 veces al llegar al destino final? Todo eso es una masa de poder, de dinero, ¿en manos de quién? ¿Y qué hacemos nosotros ante eso? Nada, lo negamos. ¿Cuál es la participación de las fuerzas de seguridad en todo este esquema? Piense solamente Policía de la provincia de Santa Fe, Policía de la provincia de Buenos Aires, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. ¿Cuál es la capacidad operativa? ¿Y qué pasa cuando están mirando para el otro lado, no donde está sucediendo el hecho? O directamente no tener los recursos. Lo mismo para los 400 barcos que están en el límite exacto del mar argentino haciendo estragos con la pesca. Entonces, si no tomamos conciencia de todas esas cuestiones, realmente, ¿qué nos puede suceder? La Argentina y el Fondo Monetario Internacional, algo que se disfraza ahora, Masita está pidiendo la escupidera como loco, en 4 patas, mendigando. ¿Y dónde está la revolución nacional y popular, el imperialismo y las pelotas de todo ese verso? Pero hay toda una historia desde la fundación del Fondo Monetario Internacional, una historia de negociaciones. Camila Perochena es una joven historiadora y muy elocuente en su exposición. Bienvenida Camila Perochena. Muchas gracias, Pancho Olivera. Ahora vamos a las negociaciones con el Fondo históricas. Vamos a mostrar la encuesta. La encuesta. Que ya pueden ir votando, ¿no? Bueno, en un ratito yo les voy a... Va a ser qué preferiría dentro de su espacio en las PASO, ¿no? Y la gente puede votar varios candidatos o un solo candidato. Así que bien. En un ratito... En un ratito vamos con eso. Bueno, historia o negociación histórica con el Fondo Con el Monetario. FMI. Voy a ir a una en particular, la de 1984. Alfonsín, presidente, y Bernardo Greenspan, ministro de Economía. ¿Por qué 1984? En principio porque esta negociación está divinamente relatada en el libro de Juan Carlos Torres, Diario Una temporada en el quinto piso, donde nos cuenta con mucho detalle esta negociación y la describe, retomando a Machinea, que usa esta expresión, como una comedia, un acto de comedia. Dice, hay como una comedia de enredos en las negociaciones con el FMI. ¿Y por qué? Porque en las negociaciones se enfrentan dos lógicas, podríamos decir. Vos tenés por un lado a los funcionarios del gobierno, que tienen una lógica política, no solo económica. Lo ves con Massa. Massa está en campaña. Totalmente. No es solamente ministro de Economía. Y tenés también al staff del FMI, que tiene una lógica de qué tipo. Más técnica, ¿no? Miran las variables económicas, no le importa que Massa esté en campaña, le importa que haya
una devaluación, les importa que haya menos tipos de cambio, no puedes tener más de $10, ¿no? Entonces, hay dos lógicas diferentes. Uno está mirando al futuro, las promesas de futuro, y otro mira las variables económicas. Estas dos lógicas son lenguajes distintos y muchas veces no se entienden. Y eso se ve muy bien en esta negociación del 84. Pongámonos en el 84. Gobierno Alfonsín, primer año. ¿Qué hereda Alfonsín de la dictadura? ¿Qué es lo peor que hereda? Bueno, hereda muchas cosas muy malas. En términos económicos, una deuda impagable, muy difícil de pagar. Que al lado de la de ahora, nada, pero... Bueno, digo, en términos relativos, ¿no? Si nos ponemos en ese contexto. Y una deuda con bancos acreedores que quería refinanciarla, había que renegociarla. La deuda era un 70% del PBI. Ah, entonces más que ahora. Era altísima y además de la deuda, un déficit del 15%. ¿No? En parte eso es lo que le deja la dictadura a Alfonsín. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer Greenspan que es renegociar, refinanciar con los bancos acreedores esa deuda. Pero los bancos, ¿qué le dicen a Greenspan? Nosotros la vamos a refinanciar si vos haces un acuerdo con el FMI. Es decir, vamos a confiar en que no vas a poder pagar la deuda si lográs llegar a un acuerdo con el FMI. Un paraguas. Claro, nos da cierto marco de certidumbre eso. ¿Eso qué implicó? Bueno, que apenas asume el gobierno de Alfonsín, va una primer misión al FMI a tratar de hacer un acuerdo, ¿no? En esta primer misión están José Luis Machinea y Canitrot. Y cuentan, en el libro de Juan Carlos Torre, Canitrot dice, bueno, llegamos ahí con las cuentas muy malas, ¿no? Le llevaban unas cuentas que eran difíciles de defender, donde, por ejemplo, se decía, vamos a bajar el déficit, pero los números mostraban que iba a aumentar el gasto público. Entonces, era difícil defender esas cuentas. Y, por supuesto, los funcionarios empiezan a mirar esas cuentas y dicen, esto no cierra por ningún lado, esto es inviable. Entonces, por ejemplo, el gobierno le decía, bueno, les prometemos que este año vamos a tener un 8% de déficit, pasar del 15 al 8. Los funcionarios del fondo que le decían, no, queremos un 3%. Obviamente, era una lógica más técnica la de los funcionarios del fondo. Frente a eso, ¿qué respondían los funcionarios del gobierno con una lógica más política? Les mostraban el contexto político, les decían, no podemos pasar de un 15 a un 3%, porque estamos en una transición democrática, porque necesitamos que la democracia sobreviva, porque si damos un volantazo y hacemos un ajuste de ese tipo, es difícil que la democracia sobreviva. Pero estos argumentos políticos no encajaban o no eran contemplados por estos funcionarios que eran más burocráticos, que no les interesaba todo ese marco. Miraban si eran consistentes o no. Claro, miraban las variables, decían, esto no está funcionando, con este nivel de déficit no vas a bajar la inflación, ¿qué querés hacer con la inflación? No, eran lenguajes diferentes. La cuestión es que esa primer misión vuelve sin ningún acuerdo bajo el brazo, y cuando vuelve, la cosa se pone más difícil, ¿no? Vuelve, Alfonsín dice, de ninguna manera vamos a bajar el déficit, porque yo de ninguna manera voy a bajar los salarios. Es decir, para bajar el déficit tenía que bajar un 30% los salarios públicos. Alfonsín decía, eso es innegociable. Y frente a esa intransigencia, Greenspan, el ministro, se pone todavía más intransigente. Y se pone, Malena Galmarini diría, se pone picante. Picante, picante. Se pone picante Greenspan. ¿Y qué hace? Manda una carta de intención unilateral. ¿Qué significa esto? Le manda al fondo una carta donde le solicita un préstamo, pero habitualmente esas cartas de intención eran cartas que se acordaban y que redactaban los miembros del staff del fondo en conjunto con los funcionarios del gobierno. Es decir, eran cartas que requerían un previo acuerdo. Lo que hace acá el gobierno es mandarse solo, mandar esa carta por la suya, como una forma de presión política, ¿no? La idea de usar la lógica política para torcerle el brazo a la lógica burocrática, ¿no? Esto en la prensa internacional va a ser descrito como un gesto revolucionario de la Argentina, como un desafío de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. En el marco interno, por ejemplo, los jóvenes de la coordinadora, que eran los que se oponían a negociaciones con el fondo, empiezan a decir que por fin pueden salir con la frente en alto defendiendo el gobierno, ¿no? Algo así como reaccionaría la Cámpora si no hubiera, negociación, ¿no? Claro. Que por fin pueden salir con la frente en alto. Entonces, lo que vemos acá es cómo la lógica política empieza a presionar para imponerse sobre la lógica técnica. No es la primera ni la única vez que se hizo esto, ¿no? De 2018, Macri y Toto Caputo, ¿qué pasó? Toto Caputo le dice a Macri, salí a decir, cuando todavía no había acuerdo, que ya tenemos el acuerdo, públicamente, como una forma de ¿qué? De presionar y de obligarlos al fondo, de obligar a los técnicos del fondo a que finalmente acepten un acuerdo. Macri lo hizo, ¿no? El fondo no terminó aceptando un acuerdo por eso. Me acuerdo de ese día, ¿no? Me acuerdo de eso, de la conmoción, porque no estaba cerrado y tiraron esta noticia
y adentro hubo muchos reproches también. No, claro, y el propio Fondo Monetario Internacional, claro, dice, que es otro lenguaje, nosotros no... Porque después empieza otra conversación. Claro, no funciona así, ¿no? Como, Claro. Entonces, bueno, el gobierno de Alfonsín se mandó. ¿Cómo le salió esta forma de presión política? Pues no le salió muy bien. Es decir, a los pocos días de mandar esa carta de intención unilateral, que implicaba una suerte de ruptura de negociaciones, Alfonsín viaja a España. Felipe González, presidente de España, le dice: no me parece razonable lo que está haciendo Argentina. Si no le dice que revolución, no me parece razonable. Y lo que es peor, Bernardo Greenspun, que estaba seguro que iba a poder cerrar una negociación con los bancos acreedores privados sin el fondo, se encuentra con los que los acreedores le dicen: no, si no está el fondo, nosotros no vamos a cerrar ninguna negociación. Entonces, ese gesto de presión política, bueno, fue un gesto en vano. Después de eso, ¿qué hubo que hacer? Hubo que reabrir las negociaciones con el fondo. Bernardo Greenspun tuvo que viajar él mismo para defender, para pedir y para poder cerrar un acuerdo. Un viaje que también fue, en palabras de Machinea, una especie de acto de comedia, porque lo que cuenta ahí en el libro de Torre es que los funcionarios del fondo le empezaron a pedir especificidades, detalles: decime cuánto vas a aumentar el salario, qué vas a hacer, cuál va a ser el déficit. Y decían que Greenspun respondía con ambigüedades, ideas confusas, ¿no? Entonces, y que los funcionarios decían: bueno, ¿cuál es tu programa económico? ¿Qué vas a hacer? Y que otra vez, como no había un programa económico claro ni una hoja de ruta, se respondía de manera ambigua. La cuestión es que se termina firmando un acuerdo muy desventajoso para la Argentina, un acuerdo que implicó un ajuste para la Argentina y que después se tuvo que renegociar y reabrir en varios momentos porque era un acuerdo muy difícil de cumplir. Viste que los historiadores dicen que la historia sirve para entender el presente, Sí. ¿no? ¿Hay alguna lección ahí para aprender? Yo creo que en realidad la lección o lo que nos permite ilustrar es estas dos lógicas. Ojo, no quiere decir que la lógica política no funcione. Quiere decir que a veces, capaz, en Argentina sobredimensionamos, diría yo, la lógica política o la capacidad de la presión política para imponerse a las cuestiones técnicas más burocráticas, ¿no? Habrá que ver cómo cierra este acuerdo y si finalmente que el burócrata cierra. dice: mira, no me interesa si tenés un grupito cantando patria, no me interesa colonia, si vas no. a ser el candidato. Capaz, no me interesa, no seas candidato. No hay que ver ahí qué es lo que pesa más hoy. Y también depende mucho de cuánto apoyo tenés del gobierno de Estados Unidos. Es decir, la lógica política y la presión política te funciona más en aquellos momentos en los que el gobierno, bueno, Sofía hablaba del directorio, como los otros países del directorio también pesan, en los que los miembros del directorio van a presionar políticamente por vos. Si no tenés ese apoyo, es difícil que con la presión política alcance para torcerle el brazo a la lógica técnica. Me decía el otro día Héctor Torres, que fue director ejecutivo del fondo durante la época de Macri y muy habituado a estas negociaciones, dice: ojo que el que influye, el departamento de Estados Unidos que influye sobre el fondo, sobre el directorio y sobre todo sobre el staff, es el departamento del Tesoro. Claro. No tanto el departamento de Estado, y la relación de Massa es fundamentalmente con el Departamento de Estado. Entonces, que puede pedirle, pero ya es no es otra tan ventanilla. directo, está intermediado. Esa es la relación, esa es la razón por la cual duramos 3 meses. Efectivamente. En esto. Bueno, gracias Camila. Por favor, gracias a vos. En unos instantes, el whisky con Vilota y Carola. Vamos y venimos. Así no fue, más allá de todos los logros a nivel de democracia, de instituciones, la figura de Raúl Alfonsín en lo económico fue caótico. ¿Y dónde estamos parados ahora, no? ¿Y hacia dónde vamos? Matías Olivero Vila, presidente de la organización no gubernamental Lógica, dice: al final todo impuesto termina en góndola, porque no quieren devaluar la reina del Calafate, la princesa ahí de Recoleta, no quiere que se devalúe porque eso es cruel contra la gente, el pobre está, el imperialismo, el fondo.
todas las boludeces de siempre, pero te aumentan los impuestos, te ahogan con los impuestos y crece el gasto público, que se disimula porque se va licuando en la gran inflación, derecho a la hiperinflación. Lo vemos a Matías Olivero Vila. Por visitarnos, bueno, sos especialista en impuestos, vamos a repetir, sos titular de Lógica, que es una ONG que estudia minuciosamente este tema que es para algunos empresarios es el talón de Aquiles de la Argentina y para muchos consumidores desde ya. Lo que anunció el gobierno ayer, ¿se va a trasladar a precios indefectiblemente? ¿Un impuesto se traslada siempre a precios? Tarde o temprano sí. Tarde o temprano todo termina. Tenía la esperanza de que me dijeras que no. Pero al final del camino todo termina en la góndola. Mencionabas lo de los 160 la cantidad de impuestos que tenemos en la Argentina. ¿Cuántos tenemos exactamente? Bueno, teníamos 165, ahora quien lleva ese vademecum de los impuestos, que es el IARAF, los calcula ahora en 147. Pero toda cifra que sea mayor a 10 es una enormidad. De hecho, Lógica nace por no poder creer que la Argentina tenía o tiene los impuestos más altos del mundo. Nace de la perplejidad, de la incredulidad, impositiva. De la incredulidad de impositivistas, de tributaristas, de gente que se dedica también al estudio del gasto público, de no poder creerlo. Banco Mundial lo dice en una investigación que ahora es bien conocida, hace 4 años atrás no lo era, y allí somos el último país entre 190. En el caso testigo que ellos presentan... A ver, repetí eso, perdón. El último país entre 190. El método del Banco Mundial es muy simple. Determinan en un caso testigo, sujeto a 10 distintos datos, un dato de una pyme, 60 empleados, vende a tanto lo que de costo tiene tanto otro, 20% de margen, y eso lo manda a los 190 países. Es como que les dice, saquen una hoja y resuelvan este caso. Y vuelven los datos. Y ahí, Francisco, los datos dan lo que dan. Y allí aparece ese 106%, que significa que en ese caso testigo, la Argentina no le alcanzan las utilidades de esa pyme para pagar los impuestos. ¿Esto es un promedio o estabas hablando de una? Es el caso testigo del Banco Mundial, que es bien representativo. O sea, es una pyme normal, paga más de lo que cobra, o sea, va a cerrar. ¿Por qué razón? Porque en la Argentina ese margen bruto que mencionaba del 20% es inviable. Entonces vos tenés que subir los precios para poder meterle toda la carga impositiva de esos 140 y pico de impuestos ahí adentro. Y ahí es donde termina en la góndola, contestando tu pregunta anterior. Claro. 42% en los alimentos, 48% en las bebidas, 50% en la ropa, 39% en combustibles. Pero vos estás diciendo que si vos le sacaras esa carga impositiva y la pusieras en línea con el resto del mundo o con los países que tienen menos, ¿tendrías deflación? Totalmente. De hecho, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Paraguay, ese 106%, a ellos les da un tercio, les da alrededor del 35%, del 36%. Es decir, tenemos mucho más impuestos en la carga formal de la economía, no en el promedio general que está licuado por la evasión, sino que estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de la carga fiscal en el sector en blanco de la economía. Y ahí es donde la Argentina rompe el termómetro. Y acá no hay ideología, no hay cuestión partidaria. Pero totalmente, porque cuando vemos país de izquierda como Chile, país de derecha como Paraguay, que les da un tercio. Voy a un país comunista, les da 59, no le da 106. Voy a Venezuela, le da 73. O sea, Venezuela tiene menos impuestos que nosotros. Nosotros tenemos que multiplicar por 1.5. Tenemos 50% más de impuestos que en el caso de Venezuela, que es el país más populista. Entonces, la pregunta en esto, Francisco, es, ¿y ahí quién está en el último puesto? ¿Está en el último puesto solamente el Congreso? ¿O son las autoridades impositivas que dictan normas como la que mencionabas recién, digamos, por decreto,
ministro de Economía, días pasados... O sea, ahí tenés tasas, tenés todo. Exactamente, todo, okay. Tasas, impuestos, digamos, contribuciones. ¿Es solamente el Congreso el que está en el último puesto o es todo el ecosistema lo que está en el último puesto? ¿Son los jueces tolerantes? ¿Son las autoridades impositivas que regulan con criterio fiscalista? ¿Son los empresarios que no reclaman como debería la altura de un último puesto? Y lo más importante, está ahí la ciudadanía en ese último puesto. Ahora, ¿cómo y por qué está la ciudadanía en ese último puesto? Se supone que es la que los paga, además. Totalmente. Entonces, están en ese último puesto y la pregunta es, ¿por qué lo toleran? Entonces acá tenemos, y llegamos nosotros a conclusiones lógicas después de analizar este tema, que la causa de todo esto es la falta de cultura fiscal 360 grados en nuestra sociedad, empezando por la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la razón de esa falta de cultura fiscal? ¿Quiere decir no sabemos lo que pagamos? No sabemos lo que pagamos. Ahora, ¿por qué no lo sabemos? Puede ser que tengamos cultura en muchos otros ámbitos, los argentinos. Por ejemplo, tenemos cultura en las artes, tenemos culturas en derechos humanos, tenemos cultura en igualdad de género y hemos aprendido rápido. Pero cuando vamos a los impuestos, desconocemos y nos cuesta entender los impuestos que pagamos. ¿O hay algo que genera eso? Y ahí viene, digamos, nuestro análisis y llegamos a la conclusión que hay algo que está generando esa falta de cultura fiscal, que no existe esa causa en los otros países y sí existe en la Argentina. ¿Y cuál es? Que en la Argentina tenemos un sistema que oculta los impuestos. A ver, ¿cómo que oculta los impuestos? De dos maneras. O sea, pagamos impuestos que ni tenemos en cuenta. Primero, artículo 39 de la ley de IVA, que la gente en este momento puede googlear y encontrarse con ese artículo. Lo que dice el artículo 39 de la ley de IVA, te lo voy a graficar, te lo voy a actuar. A ver. Vos sos una empresa. Sí. ¿Votás? No. Entonces a vos te vamos a dar toda la información. Te vamos a discriminar, te vamos a exponer el IVA. ¿Vos sos ciudadano? Sí. ¿Vos votás? Sí. Entonces a vos te lo vamos a ocultar. El artículo 39 dice, no deberá discriminarse el impuesto al consumidor final. En toda Sudamérica se discrimina. Vamos al caso de Brasil. Dale, a ver, muy interesante esto. Esto es un ticket de Brasil y un ticket de la Argentina. ¿Un ticket de qué? Un ticket de consumo. De consumo, de cualquier Un ticket de consumo. Lo que vemos ahí recuadrado es cómo en Brasil se llega a discriminar no solamente el IVA, sino todo impuesto que tiene incidencia en la formación del precio. Así dice la ley 12.741, que a diferencia de la nuestra, que prohíbe discriminar los impuestos, prohíbe exponer el IVA para empezar, después vamos a ver otros, en el caso de Brasil obliga a discriminar, y no solamente el impuesto más directo que paga el consumidor final, sino todos los impuestos que pueden llegar a tener una incidencia en el precio. Son 7 impuestos. Eran 9 en el proyecto originario, vetaron 2, pero quedaron 7. Se me ocurre un montón de ejemplos. Por ejemplo, el pasaje de avión, creo que... 112%. Claro. 112%. Y en ese caso puede ser que esté, pero esto es impresionante lo que estás mostrando, porque legalmente no te lo muestran. Legalmente. ¿De quién es esa ley y de cuándo? Esta viene de antes, pero hay una resolución, Francisco, que es bien determinante de lo que fue la intención del legislador. Porque a país más gravoso del mundo y Congreso más país gravoso del mundo, corresponde también los reguladores más gravosos, las autoridades impositivas más gravosas. Sacaron una resolución, 4333. No es la vigente, es la anterior, pero que es la que muestra lo que era el espíritu de este legislador. Lo que dice ese artículo es, si llegás a discriminar el impuesto, te voy a aplicar las sanciones de la Ley de Procedimiento Tributario. Y la pregunta es, ¿me vas a sancionar por decir la verdad? Sí, te dice la ley. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo? Porque acá, siguiendo
el ejemplo de Brasil está la segunda forma de ocultar, que es más sofisticada. La primera es directa prohibición. La segunda forma es esconder detrás del vendedor, del árbol del vendedor, para decirlo gráficamente, todos los impuestos que se aplican sobre el mismo importe del ticket del consumidor final. Le ponemos otros nombres, nos distribuimos la jurisdicción para ese impuesto. Y la imagen es muy fuerte. Vos sos el vendedor, yo soy el comprador, yo te entrego, digamos, el dinero correspondiente a esa venta. Y en el momento que estamos solamente nosotros dos, aparecen 3 personas, cada uno con sus respectivos impuestos. Son 5 aspiradoras en total. El de la Nación, muy gráfico, claro. El de la Nación, además del IVA, impuesto al débito y crédito, e internos para ciertos productos, con alícuotas de hasta el 8%. Provincia, con ingresos brutos, que no solamente en el último escalón, a lo largo de toda la cadena productiva. Que van grabando todos los escalones. En escala. Y eso, según el IARAF, termina teniendo un impacto al final de la cadena similar, casi similar al del IVA. Y después, tasas municipales por parte de todos los municipios. 5 impuestos. Eso no existe en ningún lugar del mundo, que haya 5 impuestos sobre el mismo base, digamos, sobre la misma base de cálculo que es el importe del ticket o factura. Entonces, ¿qué estamos proponiendo desde Lógica? Lo que estamos proponiendo desde Lógica es seguir lo que han hecho en Brasil. Ley del año 2012, que es darle toda la información al contribuyente. Y acá no estamos hablando, digamos, esto es totalmente apartidario, Lógica es suprapartidaria, decimos nosotros, tenemos gente de derecha, de izquierda, sí. Hablamos con todos absolutamente y estamos a disposición de todos, y ahora te voy a comentar otra iniciativa que tenemos con los precandidatos. Pero lo importante de esto es que necesariamente esto se conozca y sea obligadamente exigido por el Congreso a partir, digamos, de la sanción de una ley que incluya este... Que alguien redacte un proyecto, por lo pronto. Nunca hubo un proyecto así. Lo hay. Nosotros empezamos a plantear esto en abril, en mayo. Allí algunos legisladores del radicalismo, especialmente el diputado Tetaz, presentaron un proyecto para discriminar el IVA solamente. Buen primer paso. Pero el caso de Brasil es mucho más profundo porque va a todos los impuestos. En nuestro caso serían como mínimo 5 o 6, dependiendo de los productos. ¿Qué es lo que proponemos desde Lógica? Estamos por lanzar aún una campaña. Nosotros estamos activos en las redes, en la vía pública, y ya nos van a ver en los distintos carteles, que es una moción, una petición en change.org, que ahora la gente podría... Sí, hay que votar ahí. Que es para discriminar los impuestos en los tickets de consumo masivo. Esto entrando a País con Lógica, que son nuestras redes, en la bio está el link de lo que es esta petición de change.org, que la vamos a lanzar en los próximos días, pero acá ahora lo vamos a repetir en un ratito. ¿Cuál es el impuesto más absurdo que tiene la Argentina? Ingresos brutos y por lejos. ¿Por qué? Porque la gente, para graficarlo bien con la gente, digamos, así como está la cinta productiva, y ahí están los distintos ingredientes que los eslabones de una cadena de producción van sumando, tenemos que entender que hay una cinta paralela con los ingredientes impositivos. Entonces, cuando pagamos algo, cuando compramos un producto, no compramos solamente la caja del arroz, compramos la caja de arroz. Y del mismo modo hay que entender que cuando uno compra ese producto, el 42%, el 48% lo componen los ingredientes impositivos. Lo cual es casi decir que cada vez que compramos un producto, compramos uno para nosotros y otro producto lo compramos para el Estado, incluyendo los 18 millones que están bajo la línea de pobreza. Viste que hay algunos que ponen una fecha de la independencia tributaria, que es, no sé en qué estamos, pero a partir del cual uno empieza a trabajar para uno y para su familia, no para el Estado. ¿En qué momento es ese del año? Dependiendo de lo que es la categoría en la que estamos nosotros registrados, puede rondar entre más de 180 días y 211 días. Dependiendo si sos autónomo, tus ingresos, la parte familiar, digamos, lo que significa que todos aquellos que están en blanco, digamos,
trabajan más para el Estado que para sí mismos. Y a las empresas le pasa lo mismo, porque en la medición de la carga fiscal formal, estoy hablando de la formal, no de la general, que es ronda el 29. En la formal, que es depurada de la informalidad, que es altísima, justamente por tener los impuestos más altos, superamos el 50%, 50,7%. Es decir, que empleados y empresas trabajan más para el Estado que para sí mismos. Te pongo un ejemplo reciente, que lo dice el gobierno, lo repite el gobierno. Gracias al impuesto a la riqueza del año pasado se hizo el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Estás de acuerdo con ese impuesto? ¿Qué te parece? A ver, finalmente fuimos el único país del mundo que aplicó ese impuesto. El problema no es ese impuesto en particular, el problema era el pasado. ¿De dónde partimos? Es decir, el país con los impuestos más altos del mundo, por 3 metodologías distintas, llegamos a la misma conclusión, no admite un impuesto más. No aplica, como ese que mencionás recién. Puedo hablar del anticipo extraordinario, puedo hablar de las tasas municipales que cada vez suben. Es decir, el problema no es la idea de ese impuesto en esas circunstancias tan difíciles, sino del punto de partida de donde sale la Argentina. Un país más gravoso del mundo no admite ningún tipo de impuesto. Hay algunos especialistas que dicen que bajando impuestos se recauda más. ¿Eso es una utopía? Un político mira eso y se espanta seguramente, pero ¿puede ser? ¿Existe? Hay antecedentes. ¿Sí? Irlanda, Estados Unidos, Paraguay, de todos los colores. Irlanda, año 1999, bajan el impuesto a las sociedades de más del 30% al 12,5%. Resultado, se genera tal actividad a partir de ese impuesto corporativo de impuesto a las ganancias, que la recaudación aumentó 3 veces y media. 3 veces y media. Paraguay pasó lo mismo, bajaron el impuesto a las ganancias al 10%, el IVA al 10%, se generó toda esa actividad, la recaudación no se vio afectada. ¿Cuál es el problema de Argentina? Que por tener semejante cantidad de impuestos y tan altos, tan pesados, el problema que tiene es la evasión que genera. Entonces, frente a esta discusión de si corresponde o no bajar los impuestos y en qué momento, pensemos que si se bajan los impuestos a un nivel lógico, muchos más van a pagar y van a entrar, digamos, a contribuir a la torta. Por eso que desde lógica entendemos que corresponde bajar los impuestos y desde el primer momento a un nivel lógico para que de esa manera más contribuyentes aporten a la torta. ¿Se puede bajar impuestos sin bajar gasto público? A ver, en el tema del gasto público tenemos 2 cuestiones. Tenemos 39,2% de pobreza. ¿Exige eso pasar el escáner a todo el gasto público y depurarlo de todas las ineficiencias y excesos? Ahora, le ha hecho mucho mal a la Argentina el tema de entender que si se baja los impuestos tiene que bajarse correlativamente el gasto público. Y eso no es así. Irlanda, Paraguay, digamos, son ejemplos donde se bajaron los impuestos y no se vio afectada la recaudación y al contrario, aumentó la recaudación. Por supuesto que esa decisión necesita mucho análisis, mucho estudio y principalmente agallas. Y eso es lo que es necesario en estos momentos. Y acá evidentemente no hay alguien que agarre ese... Bueno, ustedes con esto, puede haber, porque alguien que te esté escuchando puede estar diciendo, bueno, acá hay una ideología, seguramente. No sé, ¿qué pensás, por ejemplo, de Milei, que habla en contra de la casta, que sube impuestos? ¿Dónde se puede marcar esto? Te repito, nosotros somos organización suprapartidaria y tenemos gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda. Gente de izquierda que dice, bueno, sí, yo soy de izquierda, pero Chile tiene un gobierno de izquierda y en el índice que estábamos hablando antes no le da 106, sino que le da 1/3. Con lo cual, acá no hay ninguna ideología detrás, como hablábamos antes. China le da 59, no le da 106. Con lo cual, esto es para todos, para toda ideología, decimos nosotros, supraideológico y suprapartidario. Así que, en este sentido, estamos, digamos... ¿Qué porcentaje de la población argentina paga impuestos y cuál están absolutamente...? Hay que distinguir entre lo que es ganancias y, digamos, individual, lo que es la parte personal y impuestos a los bienes personales, y la parte de consumo.
Lo que, digamos, la gente dice, bueno, como yo estoy en negro no pago impuestos. No, no es así. En la parte de consumo todos pagamos impuestos. IVA pagás. Porque hay una parte que no la podemos evitar. Lo que es el celular, digamos, imposible de evitar. Combustibles, imposible de evitar. Primeras y segundas marcas del supermercado, imposible de evitar. Con lo cual, esa parte de consumo, los 46 millones están pagando. Y la pregunta es, ¿en qué se convirtió nuestro sistema tributario? Que los 18 millones que están bajo la línea de pobreza están pagando un producto para ellos con todo lo que les cuesta y otro para el Estado. Sí, repitamos dónde los pueden ubicar, qué es lo que tienen que hacer, la campaña esta de concientización que están haciendo. En las redes están, supongo. En las redes estamos como País con Lógica para la petición de Change que estamos lanzando en los próximos días, que estamos lanzando los próximos días, con lo cual recién empezamos con esta campaña de discriminación. La pueden encontrar en la bio de nuestras redes de País con Lógica. Y el otro punto que estamos haciendo en estos momentos es un cuestionario a los 27 candidatos presidenciales con 3 preguntas de impuestos, 3 preguntas de gasto público, y esas respuestas las vamos a nosotros publicar en un medio de difusión. ¿Ya se los masiva. mandaron? Ya se los mandamos y tienen tiempo hasta el 2 de agosto. ¿Y hay alguno que te haya dicho no lo voy a contestar? Tenemos respuestas de todo tipo. Hasta ahora ninguno dijo no. Sí, algunos con alguna reticencia y otros con mucha y muy buena predisposición. ¿Vos sabés, Francisco, cuánto tiempo se le dedicó a impuestos en total los 2 candidatos presidenciales del último debate presidencial? A ver. 6 segundos. ¿De un debate de cuánto? ¿Me diste las horas del debate? 6 segundos. Muchísimas gracias, Matías. Es muy interesante, ¿eh? Te vamos a seguir desde ya y ojalá que tengan éxito. Ojalá que los argentinos tengamos éxito. Hay que mirar, como vos decís, el ticket por lo pronto. Exactamente. Gracias. En unos instantes va a estar Daniel Vilota para hablar. No, quédense porque no vamos al corte. Ahí está viniendo Vilota, se suma a esta mesa. Vamos a hablar de un misterio de una valija en el conurbano. Bernardo. Bueno, tenemos una encuesta para repasar de Universidad de San Andrés, que la hace, te diría, cada 2 meses, y que a mí me gusta por un tema puntual, porque no arriesga por demás y te muestra la cantidad de indecisos que hay, que todavía sigue siendo muy amplia, un 28%, si te fijas, o no sabe o no responde a quién va a votar en elecciones que van a ser en 3 semanas. Si te fijas exactamente, es 21% no sabe, 7% prefiere no responder, hay un 5% que no iría a votar, otro 5% votaría en blanco. Estamos hablando prácticamente una barbaridad, de un 40% prácticamente de gente o que vota en blanco, o que no va a votar, o que no sabe a quién va a votar. Entonces, en ese contexto, la verdad que los números no están inflados, ¿se entiende? De los candidatos Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria, y tenés a Juntos por el Cambio 23%, a Unión por la Patria 19%, a Libertarios con Javier Milei 12%, el Frente de Izquierda con un 4% y el Peronismo Federal con un 3%. Eso como resumen. Pero me parece interesante este dato. Él no sabe. Bueno, que puede ser tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. Yo realmente creo que hay un nivel de indecisos muy grande todavía. No te digo hasta el último día, hasta el momento que entra a la urna. Esto es lo que hablábamos con Lara hace un rato. Cuando vos hagas por candidato, obviamente por espacio va a quedar Juntos por el Cambio primero. Por candidatos, Massa casi no divide. Bueno, sí. Entonces es muy difícil pensar que en Juntos por el Cambio sea 18-7. Ahora lo vas a ver. Ahora vamos a ver los números que muestra por candidato esta encuesta. Insisto, la muestra arriba a Patricia Bullrich 16-9. En este caso, el otro día veíamos... Claro, pero acá te muestra a Bullrich como la más votada, incluso como candidata. Como la más votada, sí, lo que denominan el voto crudo. Y acá sí suben un poquito los porcentajes porque es otro tipo de medición. Y ahí se te va 28-8 Juntos por el Cambio, 21-7 el caso de Unión por la Patria con Massa. A mí igual me parece raro que haya
un voto, o sea, que se duplica el porcentaje. Sí, a mí me parece 7 puntos, me parece... Yo creo que va a ser más pareja de lo que se cree. Yo creo que va a ser más pareja. Y también hemos visto encuestas en las últimas semanas que lo mostraban a Larreta 3-4 puntos arriba de Patricia Bullrich. Creo que va a ser pareja. Creo que va a ser muy equilibrado. Y algunas que lo mostraban empatados. Vimos hace poco una encuesta que lo mostraba 15% cada uno. Bueno, acá tenés también esto, ¿no? Hay mucha gente que no sabe, pero te dice, no sé, pero Juntos por el Cambio, 4%. Claro, bueno, no sé, pero Unión por la Patria. Ahí tenés con indecisos y acá asignados, con indecisos. Se te va hasta 32,2 y 24,2. Esto es, en una repregunta, decís, ok, no sé, pero si no sabes, igual, ¿a quién? Bueno, en este caso, ahí se elevan más los porcentajes todavía y, obviamente, lo ponen midiendo bastante bien dentro de todo a Juan Graboy, la verdad sacando un 5% que no es tan poco en la relación contra Sergio Massa. Yo creo que es mucho 5%. Es un montón, sí. Es un montón 5%. Un porcentaje muy alto. Si saca un 5% Juan Graboy creo que tiene que estar contento, claro, claramente. Sí, es un porcentaje alto. Y después tenemos acá, dependiendo de quién gane las PASO Juntos por el Cambio puede haber distintos desenlaces. Los indecisos harán el resto, dice. Bueno, acá tenés un escenario de 3/3 en caso de que vayan Massa, Larreta y Milei. Algo raro porque en general se plantea que Massa crecen las chances si Bullrich es candidata, no si Larreta es candidato. No son los números que están dando últimamente. Yo tampoco tengo claro, digo. No, es que, a ver, nadie tiene claro. Pues, históricamente lo que se decía era sí, que para Sergio Massa era mejor ir a una general o a un balotaje contra Bullrich que contra Larreta. En este caso, según esta encuesta, es lo contrario. Ahí lo tenés a Massa con 20,6 liderando en un escenario de 3/3, con Milei muy parejo igual que Rodríguez Larreta, 18,5 cada uno, y Schiaretti un 6%. En el caso de que Bullrich sea la ganadora en Juntos por el Cambio, se da un 23,7, Massa 20,7 y naturalmente, estando Bullrich, baja Milei a 15,9%. Hay dos perlitas más de este informe que me parecen interesantes para repasar, que tienen que ver con aquellos que, viste cuando se habla mucho de yo voy a votar en la PASO a alguien, pero después en las generales voy a votar a quien realmente quiero votar. Y esto no está del todo demostrado que así sea, y acá lo tenés reflejado. El 11% de votantes estratégicos sería nada más. Ese votante que te dice, voy a votar a uno, y después en realidad voy a votar el que quiero en la general, voy a votar a uno para complicar a otro. Por ejemplo, se habla mucho en Ciudad de Buenos Aires, se habla mucho de que muchos kirchneristas podrían ir a votar a Martín Lustó para perjudicar a Jorge Macri. Y la verdad en los hechos no se refleja que sea tan así, en las encuestas por lo menos. 11% hay de esos votantes estratégicos. Todo respeto por las consultoras, parece que no tienen... Yo creo que la gente ya contesta cualquier cosa, no les quiere decir lo que van a votar, por eso las mediciones son cada vez más disparatadas. Sí, pero acá, en este caso, al no haber nombres de por medio, y capaz que puede llegar a tener un poco más de credibilidad porque no te estás guardando. Comprobable. No, bueno, veremos. Un 47% dice que no cambia el voto, un 38% dice que no sabe y un 11% nada más es el que dice que efectivamente cambiaría el voto. Y finalmente la última, que es un poco lo que te quería mostrar, que es la de las propuestas. Dice que los encuestados tienen en cuenta las propuestas, 55%, y la honestidad le sigue en el ranking con un 45%, después la experiencia de gestión y la posición sobre temas y la ideología. En fin, pero las propuestas obviamente tienen mucha importancia a la hora de los votantes, lo que quieren. La interna, Antonio, ayer, hace una semana, cuando Rodríguez Larreta presentó su plan para bajar la inflación, dijo que a él le llevaría un año salir del cepo cambiario, más o menos para diciembre de 2024. Ayer, Patricia Bullrich lo cruzó, que venía él dando estas declaraciones en la Expo Rural, donde también estuvo Sergio Massa, que estuvimos hablando de las declaraciones, y dijo, mantener el cepo un año es dejar el país encepado y sin inversiones. Y dio bastantes indicios de que ella lo sacaría apenas asume. Así que... Contra Milei, que va por la dolarización, también esta semana creo que fue, o la semana pasada, habló sobre el tema del cepo. Con dolarizar automáticamente los afuera del cepo. Totalmente, claro, porque eso sería liberalizar. Igual a mí me gustaría saber, cuando hablan de cepo, porque vos podés modificar las paridades, ir a unificación del tipo de cambio y mantener un cepo. Recuerden, a ver, vos tenías un dólar libre en el gobierno de Macri al final y tuviste un cepo.
de 10.000 dólares, hoy es de 200. Una cosa es la cantidad de Exacto. dólares, la cantidad de tipos de cambio, y otra cosa es el cepo, que es cuánto podés comprar de cada uno de ellos. Vos podés tener un cepo, pero ir hacia una unificación del tipo de cambio. Lo que pasa es que como no tenés reservas, no podés liberar la compra de vuelta. Voy al caso de Macri porque tenías dólar libre y tenías un cepo de 2.000 dólares. Gobierno de Néstor Kirchner, también tenías un cepo, aunque no es enorme, 2 millones de dólares. Bueno, eso ¿Te sería acuerdas? lo que vos planteás, que es interesante, un punto intermedio entre la economía encepada que tenemos ahora, que es muy encepada, y liberalizar completamente. En el medio hay algunos puntos intermedios. Pero lo que yo digo, empiezan a diferenciar entre cepo y distintas paridades cambiarias. Sí. Porque el cepo básicamente es, no podés acceder al dólar y tal vez vos liberes los tipos de cambio. Por eso hago referencia al gobierno de Macri. Macri tuvo un dólar libre y un cepo de 10.000 dólares. Sí. Y el dólar era libre. Sí. Entonces no tenían 18 tipos de cambio. Totalmente. Entonces es importante saber de qué se Ese trata. es uno de los Claro. márgenes de maniobra que se puede si no se liberaliza todo al principio. Así que si te parece, avancemos y vamos a ver las dos consecuencias, un poco en la economía, pero también la idea es en la calle. ¿Qué sentiríamos nosotros si se sale el cepo rápido, apenas asumen, o si lleva más tiempo? Así que pasamos a la siguiente placa, Dire, si se puede. Ahí estamos. Primero, hay que salir del cepo cambiario sí o sí. Este es un inevitable, gane quien gane, porque el cepo es un incentivo a que se vayan las reservas del Banco Central, porque te incentiva. El hijo del cepo es la brecha cambiaria, esta brecha que hoy está en 95. Eso lo que hace es que se vayan las reservas del Banco Central y a la vez trae un esquema cambiario difícil con 11 tipos de cambio hoy, que eso hace que no te entren inversiones a la economía. Te trae un nivel de corrupción gigantesco. Además. Porque cuanto más complicás todo, más se presta para negocios. Exacto. Y se traba toda la economía. Exacto, así que primera pregunta, y esto es gane quien gane, ¿eh? Gane de Sergio Esto Massa, no hay- Milei, Cambiemos, sí o sí va a haber que salir del ninguna cepo, así duda. que es una discusión que hay que dar. Segundo, ahora sí, las velocidades que tenemos para salir del cepo, directamente o gradual. A ver, yo voy a empezar con esto, Antonio, salir rápidamente. Cambiemos la placa, por favor. Salir rápidamente es como abrir una puerta y vamos a tener un shock al principio. Abrir una puerta y todas las personas que hoy no pueden acceder al dólar, que quieran ir corriendo a acceder. Después tenemos una salida gradual que puede ser entre 6 meses y 1 año, de eso se está hablando. Ahora sí. Para acá, pues yo vuelvo a lo primero de todo. ¿Qué es lo más importante que tenés que romper de lo que está pasando hoy? Todos los tipos de cambio diferenciales. Con lo cual, vos podés, de vuelta, empezar a ir hacia una unificación del tipo de cambio, que vas a favorecer exportaciones, vas a favorecer tus cuentas públicas, obviamente vas a tener impacto en los precios, es probable. Tenés que hacer un seguimiento de a qué valores están los precios. Y no quiere decir que vos puedas comprar dólares libremente como ahorrista claro, final. eso sería no flexibilizar 100%, sino unificar primero para que aumenten las Claro, para que te exportaciones, ingresen dólares. arreglás la balanza comercial y después vas liberalizando el cepo. Cualquiera de las tipos de unificaciones, Antonio, del cepo va a tener consecuencias. Y lo que te voy a mostrar ahora yo tiene que ver con números, no con una ideología política, Claro, sino con cuál es la situación de la economía hoy. Vamos, si querés, primero a la salida rápida del Bien. cepo. ¿Cómo vamos a llegar a diciembre? Estos son números, es economía. Vamos a llegar con reservas netas negativas. ¿Eso cómo te impacta en la economía? Te impacta directamente en la confianza. Cuando vos liberalizás por completo la economía, si tenés reservas netas negativas, esto ya pasó, por ejemplo, en el 2002, lo que te hace es tener una suba del dólar sin techo. Al principio, esto va a traer consecuencias positivas y negativas, porque, por ejemplo, para las exportaciones es muy bueno. Seguro. Te ayuda a que la balanza comercial corrija rápidamente. Pero lo que no podemos negar es que si uno liberaliza por completo la economía sin reservas en el Banco Central, lo que haces es soltar el tipo de cambio. Por eso es como abrir la puerta directamente de la economía. Sentido común. Si vos decís, bueno, a partir de ahora todos pueden comprar dólares, como no tenés dólares, y el dólar en lugar de 500 puede valer 1.000, 1.200, 700, 2.000, nadie sabe. Lo que dice Antonio es clave, no hay techo porque realmente no hay nada, no hay ancla, no hay nada que lo sostenga, hablando en términos económicos. Entonces, tranquilamente podés llegar a tener una suba a 2.000 pesos el dólar. También puede pasar que no, Claro, que se por frene en eso, 800. no sabe, porque depende fundamentalmente De las la expectativas conducta. y claro. totalmente. Entonces, pero es, digo, de sentido común. Listo, libero el precio de algo que no tengo. ¿Qué pasa? No sabemos. Exactamente, no hay nada que lo sostenga, no sabemos. Muchos economistas de la oposición dicen no puede subir mucho más del precio que está hoy y otros te dicen como no tenés nada que lo sostenga puede ir a 2.000. ¿Eso qué significa? Significa bastante inflación los primeros meses, caída del poder adquisitivo, caída del consumo. Sí. Los primeros 3 meses. Sí. También aclaremos algo. Esto va a tener, cualquiera de las decisiones que se tomen, va a tener
un impacto mejor o peor si atrás tenés un plan. Totalmente. Porque si no sí que no tenés precio de nada. Es que si tenés plan, ese plan te puede servir de ancla para que no todos. Y ese plan, por ejemplo, podría ser una suba grande de la tasa de interés en pesos. Eso hace que no todos quizás quieran salir corriendo al dólar, sino inviertan y pongan su dinero en pesos. Última consecuencia positiva de la salida rápida y pasamos a la salida gradual. Lo que te hace la salida rápida es que en poco tiempo podés lograr superávit gemelo, que Argentina desde el gobierno de Néstor no tiene. ¿Qué quiere decir? Quiere decir superávit en la cuenta externa, la balanza comercial. Eso seguramente lo tengas ante una unificación del tipo de cambio porque es un gran incentivo para exportar. Cualquier rubro de la economía que exporte es un gran incentivo. Pero además te mejora mucho la recaudación. Eso te hace equilibrar las cuentas y que aunque sean unos primeros 3 meses muy duros para la economía, porque cayó el poder adquisitivo, que después empiecen a ajustar esas variables. Vuelve a subir el poder adquisitivo, volvés a tener empleo, la economía se vuelve a llenar de dólares. Esa es la rápida, dolorosa pero rápida. ¿Cómo es la salida gradual? Lo que te hace la salida gradual es tener un poco más de tiempo, ¿para qué? Para corregir las reservas y algo clave, Antonio, que esto sí, no me quiero poner técnica, pero tiene que ver con el nivel de la bola del ELIX que tiene hoy la economía argentina. Claro, cierto. No es recomendable, no se puede salir de un cepo cambiario emitiendo. Hoy la Argentina tiene déficit. El déficit es financiado con emisión monetaria. Tenemos una gran bola de pesos, gran cantidad de pesos y muy poquitos dólares. Lo que te da la salida gradual es que vos desarmes eso para no salir del cepo emitiendo. Si vos salís del cepo emitiendo, tenés más probabilidad de que el dólar salte, porque hay muchos pesos que van a ir buscando dólares. Entonces, lo que te permite la salida gradual es bajar el déficit fiscal. ¿Cómo lo bajás? Primero, ¿cómo ajustás con suba de tarifas? Vamos a tener un ajuste y después recomponer las reservas. Una puede ser tu idea, que puede ser darles desde el principio a los exportadores un dólar libre para que las reservas se recompongan y en el momento en el que abrís la economía ya tener reservas y haber bajado el déficit. Eso te va a hacer que no suba tanto el tipo de cambio cuando abras, pero es más lento. Mi pregunta, que no se puede contestar lamentablemente, es: vos sabés quién plantea una cosa y otra. ¿Qué pasa después de las PASO si gana uno u otro? ¿Qué pasa en el mercado? Y el mercado siempre se anticipa. Claro, pues ya vas a ver lo que viene. Sí. El mercado se anticipa. Entonces, si gana una opción un poquito más extrema, se va a acelerar un poco más la dolarización para cubrirse. Fíjate que en los dos escenarios estamos hablando del año que viene de un año inflacionario. Eso tengámoslo en cuenta. Comerciantes, ténganlo en cuenta para que no los engañen la nominalidad. En la calle, ¿qué vamos a ver con el ajuste rápido? Unos primeros 3 meses de caída del consumo, caída de poder adquisitivo, que en la salida gradual vas a tener caída del consumo, pero un poco más gradual. Quizás seguís viendo un poco este fenómeno de salir a comer a restaurantes. En ese escenario no. En ese escenario se corta por absoluto. En el escenario rápido vas a ver en los primeros 3 meses bastante más pobreza, pero no vas a ver desempleo, porque la mano de obra va a estar muy barata. En cambio, en este escenario sí vas a ver desempleo y quizás no tanta generación abrupta de pobreza. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita lo que pasa, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Entiendo el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! ¡Argentinos de la patria!
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.